Muy bien, seguimos entonces conversando con Andrés Hernández del Cerro. Yo diría 25 años muy, pero muy bien aprovechados, porque realmente tiene dones importantísimos que por suerte, gracias a Dios, la gente que nos escucha, la gente que nos ve, así lo aprecia y nos han pedido inclusive en varias oportunidades que repitamos entonces algunas entrevistas que le hemos hecho porque realmente nos dejan a veces perplejos porque con su juventud realmente sus conocimientos son muy, pero muy amplios y por sobre todas las cosas muy inteligentes. Ahora bien, siguiendo entonces Andrés con el despertar de los dones, estaban los iniciados. ¿Cómo utilizaban entonces los iniciados estos dones? Bueno, como ya te he dicho, al final buscamos modelos como dice José Luis París muchas veces, que este investigador argentino, que es compatriota tuyo, es saber que ellos hicieron un camino para ser divinos. Es decir, no venían divinos, sí venían divinos, pero como todos venimos divinos. Es decir, como alma, Jesús, Buda, Huiracocha, podrían venir con una potencia especial, pero necesitaban un camino. Entonces a nosotros no nos sirven los modelos de dioses o de semidioses, de hijos de Dios que venían de una virgen, que venían anunciados desde el cielo, etcétera, etcétera. Todo eso no nos sirve. Nos sirven modelos de personas que se hicieron maestros. Y en base a mucho estudio y a mucha integración, porque Jesús estuvo, como ya tratamos, pero estuvo en las escuelas iniciáticas de Egipto, estuvo en la India, estuvo con los esenios, es decir, estuvo con una serie de personas y de comunidades con mucho poder y con mucho conocimiento y sabiduría. Ellos utilizaban los dones cuando los necesitaban, pero no utilizaban los dones cuando como algo que fuese necesario continuamente utilizarlo, sino, por ejemplo, Jesús, ¿por qué hacía esos milagros? Para que la gente se diese cuenta de que eso podía suceder. No lo hacía con una finalidad de sanar incluso a esa persona, sino lo hacía más con la finalidad de despertar a la gente, que la gente viese que eso era posible. Pero él eso no lo necesitaba utilizar en su vida cotidiana. Cuando requirieron esos iniciados de utilizar la telepatía o la clarividencia o la clariaudiencia o conectarse con el más allá, con tu cuerpo energético, lo hacían. Pero vivían una vida cotidiana. Entonces es como saber integrar esos dones en nuestra vida cotidiana y al final no estar volados, que es lo que le pasa a mucha gente, que solo sabe hablar de espiritualidad, solo sabe hablar del reiki, del tal, de todo este movimiento, y la vida cotidiana existe y hay que tener los pies en la tierra, y eso es muy importante. Yo cada día lo aprendo más, porque yo he estado en el otro lado, he estado nada más que pensando que las soluciones eran eso, y esos dones, o estos iniciados, o estas culturas iniciáticas, lo utilizan cuando lo necesitan, integrándolo día a día en los momentos que lo necesitan. Entonces, para mí esa es la clave principal de cómo ellos utilizaban esos dones, no como ya era el Dios divino, Jesús y siempre iba con su aura iluminada y siempre todo el mundo lo veía iluminado, no. Jesús era una persona y un ser humano normal y corriente, que se hizo un gran maestro y que sigue siendo un gran maestro, que ya no está encarnado o está encarnado en varios de nosotros, tampoco lo sabemos. Ahora bien, hablando Andrés de los 7 dones del Espíritu Santo, a saber, de la ciencia, de la sabiduría, del consejo, de la fortaleza, de la piedad, del temor a Dios y de la inteligencia. Hoy día, Sí. que estamos sentados aquí en TV Moratalla haciendo el programa, ¿en qué nos beneficiaría el despertar cualquiera de estos dones? Porque, por ejemplo, yendo al último que te nombré, al de la inteligencia, a veces ese despertar de la inteligencia nos puede llevar a hacer ruindades y terminamos entre rejas. Ajá. Como decimos en Uruguay, nos comemos un rejazo. En fin, entonces,
¿En qué nos beneficiaría hoy día el despertar de todos estos dones? Yo creo que, consecuentemente, estos dones son muy escasos. Porque, claro, te están de alguna manera dogmatizando a que estos dones son y proceden de algo divino, del Espíritu Santo encarnado en aquel que sea considerado para que lo pueda encarnar. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, no hay que despertar nada. No hay que despertar nada. El don no es algo que viene como una iluminación del cielo y que nos cae como un regalo divino, sino que simplemente tenemos que recordar lo que nosotros somos. Entonces, como tú dices, esos dones mal utilizados, hay dos vías, siempre hay dos vías. En el Apocalipsis de Juan, hay dos vías, que está la destrucción del planeta, con las profecías más catastróficas, o el despertar de la nueva era, el cambio que desde el 21 de diciembre de 2012 comenzó. Entonces, claro, si tú tienes un don y lo mal usas, pues evidentemente eso se va a multiplicar. Entonces, para mí, no es hacer un listado de dones, de tú tienes este don, de tú puedes hacer esto para despertar esto, no. Es dejarse fluir, integrar esa oscuridad y ese don ya vendrá solo. Tú ya empezarás una de dos, o a amplificarlo porque estaba un poco apagado, o a recordarlo o activarlo totalmente en ti. Pero para mí es un recordar, no un despertar. Aunque el título sea el despertar de los dones, en el fondo es el recordar de los dones. Es volver a tu propia esencia para recoger esa información y empezar a plasmarla y empezar a densificarla. En una entrevista anterior nos hablaste de la relación entre Jesucristo y los esenios. Y nos hablaste en aquel momento, que yo quiero que se lo recuerdes a los televidentes, acerca de la memoria de los esenios. Quiero que les expliques entonces, que quede bien claro, como la vez anterior, qué son para vos la memoria de los esenios. Bueno, me voy a extender un poquillo, porque creo que el tema lo merece, porque es algo que a mí me ha transformado mi vida, porque en el fondo son memoria de los esenios y memoria de lo que yo soy, pero sí que es cierto que viene de ese recuerdo, de ese momento que para nada es para engordar mi propio ego y para decir si yo fui o dejé de ser, ni nada de eso, sino lo que yo recuerdo de allí, punto, no va más allá de eso. Cuando yo estaba en ese vaivén de la universidad, de no saber qué hacer, yo estaba estudiando mucho todo esto, pero bueno, no tenía clara mi vocación. Cuando pasé un proceso de oscuridad interna, de empezar a integrar que quizás esto de las terapias y de esta espiritualidad que yo estaba estudiando desde lo más físico a lo más sutil, podía ser mi trabajo, podía ser a lo que yo me dedicase, eso fue de lo que hablábamos, el integrar la oscuridad. Yo ahí integré mi propia oscuridad. Y ahí, haciendo una meditación, que es la meditación de una vela, que es observar la vela, en una habitación oscura, sentarte y relajarte mirando la llama de una vela, que me lo recomendó Luis Fernando, uno de mis maestros, ahí empezó a vibrar en mí una energía, un recuerdo de algo que yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era, pero sí me sentía muy bien y me sentía que estaba preparado para hacer eso. Mi cuerpo, mis manos, empezaron a vibrar con una frecuencia, con una energía en la que esos movimientos eran, digamos, involuntarios por mí. Es decir, mi cuerpo, mis manos, tenían como una guía energética que no era por mi propia decisión. Después de eso, me fui dando cuenta que yo podía manejar eso, que yo podía darle órdenes a mi cuerpo, órdenes entre comillas, con todo el amor, de qué podía hacer o qué quería yo hacer. Y era impresionante porque yo le decía a mi cuerpo o a mis manos lo que quería proyectar, y eso sucedía. Claro, dentro de unos niveles, pero era algo muy profundo, o sea, mi cuerpo reaccionaba ante todo lo que yo antes no podía haber hecho. Yo me daba la orden de dormir y me dormía automáticamente, estuviese donde esté, cosa que a mí eso me costaba un horror. Yo, con las manos, de alguna manera, con mi intención, desde mi corazón, desde mi ser, desde mi glándula timo, proyectaba lo que quería hacia la persona. Y esa persona vivenciaba eso.
Pero claro, siempre respetando su libre albedrío, es decir, que la persona reviva o sienta aquello que necesita revivir. Y era automático, la persona lo revivía. Era impresionante, tanto a nivel terapéutico como a mi propio nivel, como yo me lo trabajaba. Por eso digo que el despertar de un don es el poder de empezar a generar tu propia realidad. Y eso es lo que a mí me permitía ese don. Ese recuerdo de esas memorias esenias, o de ese momento en el que yo puede que haya estado en esa situación, cosa que es lo que menos me importa, pues es lo que hoy en día yo traigo aquí, y muchos de nosotros traemos aquí, no soy el único, es que si nosotros integramos nuestra propia oscuridad, todos los dones vienen de por sí. Y ahí es donde vino esa memoria de los esenios, que es más que de los esenios. Pero en ese caso vino ese recuerdo para mí, para que yo lo integrase en mí y lo pudiese plasmar como estoy haciendo. Ahora vienen otras muchas memorias. Y nos vienen a todos, porque en el fondo todos somos esenios. En el fondo todos somos Jesús. En el fondo todos somos Buda. En el fondo todos somos todo. Que sí estamos especificados en un cierto punto, cada uno, bien. Pero en el fondo todos somos todos. Entonces, para mí eso fue algo muy importante y lo sigo haciendo y lo sigo poniendo en práctica. Ahora, la humanidad, ¿cuán variopinta es la humanidad? Nosotros que hemos tenido la suerte de visitar muchos, pero muchos puntos del planeta Tierra, nos hemos asombrado de infinidad de oportunidades acerca de las cosas que hemos visto, para bien y para mal. Entonces lo que nosotros queremos preguntarles en sus incipientes, en 25 años, a Andrés, ¿qué piensa? ¿Qué pensás vos del futuro entonces de la humanidad? Siendo tan, pero tan diferente, te tomás un avión, pero 2 horas, no precisás 14 horas de avión, 2 horas de avión, cruzás aquí el Mediterráneo y ya es otro mundo completamente distinto. Entonces, ¿qué pensás vos? ¿Cómo podemos utilizar esos dones de los que vos hablás para, si se puede, mejorar la humanidad? Mira, vamos a volver, porque creo que la pregunta lo responde, es a los 4 jinetes del Apocalipsis y a lo que habíamos dicho de las 2 vías que existen. Existen 2 vías y todas las profecías, todas nos enfocan hacia ello. Una vía destructiva y otra vía armónica. Entonces nosotros, para cambiar eso, para que eso suceda, tendremos que empezar a generarlo, a causarlo, para que esas casualidades se empiecen a mostrar. Entonces sí, nosotros nos basamos en los paradigmas de la política, la ciencia, la religión y la economía, y nos dejamos guiar por, como tú dices, lo que acabas de decir de ese avión, de coger un avión y tener esas facilidades, pero nos están demostrando, y todas las profecías nos lo decían, que esos 4 paradigmas van a caer y están cayendo. Es decir, no me estoy metiendo con personas, me estoy metiendo con instituciones que no le importan las personas, que le importa su único beneficio económico y su poder y punto. La ciencia hoy en día, tenemos un planeta, desde la revolución industrial, que hemos destrozado. Es el planeta más contaminado que hoy en día existe, en todos los sentidos, desde todos los puntos de vista posibles. La ciencia ha hecho unas estafas tan grandes, como los de la gripe A, como la gripe aviar, y como todas esas cosas y barbaridades. Ébola. El ébola, y todo ese dineral que se ha gastado en algo totalmente innecesario. Y eso lo representan muy bien las culturas iniciáticas. Las culturas iniciáticas tenían vergeles donde ellos vivían. Estaban totalmente integrados. No, los indígenas que no saben nada, sin tecnología alguna como nosotros hoy en día tenemos, conocían el cosmos, conocían a la madre tierra, conocían cómo integrarse en ella, todos los ritmos lunares, todo absolutamente, o casi todo, porque eran humanos también. Entonces, si nosotros seguimos condicionados por la ciencia, que desde el punto de vista de la limitación sería el no sé, como no sé, necesito que la ciencia me diga, la política,
Evidentemente, el fiasco que la política hoy en día, a cualquier lugar que vaya, está demostrando. O sea, la política nadie cree hoy en día. Antes sí, antes o izquierda o derecha, ahora no. Ahora nadie cree en la política. Eso no puedo. Sin la política no puedo hacer las cosas. La religión, no sé. O sea, no debo, perdón. No debo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque esto es pecado, porque esto está... Ya estamos viendo. Si al Vaticano en algún momento le hubiese interesado empezar a ayudar a que el mundo se desarrollase, ya lo hubiese hecho, con todo el dinero que tiene. Ya hubiese donado algo de dinero, ¿por qué no lo hacen? Entonces, ¿qué hacemos? Un lavado de cara y punto. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero es que es algo muy trascendental. Malaquías, que es uno de los profetas, uno que hizo las profecías de todos los papas, detallados uno por uno, y además que él pertenece a la iglesia, Malaquías, el anticristo, el último papa, es el papa actual. Ya que hablaste de religión, Sí. sin nombrar la palabra iglesia, por ejemplo, pero para ser buenas personas, Andrés, debemos utilizar entonces nuestros dones con lealtad a la religión que profesamos. Para mí no, desde luego. A ver. Porque, bueno, religión, como ya sabes, viene de religare, de volver a ser lo que uno es. Y iglesia viene de eclesiastes, de comunidad. Y Jesús mismo decía que no se ore en comunidad, porque es de hipócritas. Y está en las iglesias. Buda dijo que no se erija una religión en mi nombre y 100 años después se hizo el budismo. Y podemos seguir así. Entonces, si nosotros le estamos rindiendo un culto ¿a quién? A algo externo. Paradigma de la religión. No debo exponer mis dones ante la humanidad si no es por el filtro que me pasa la propia religión. Para mí las religiones son algo antiguo, algo que está en un proceso totalmente diferente y que está cayendo por su propio peso. Y que simplemente no hay que buscar las soluciones dentro de esos, hay que apartarlos de la realidad, apartarlos del centro. Apartar a la religión, a la política, a la ciencia y a la economía del centro, para que dejen de decirnos lo que tenemos que hacer y empecemos a ser nosotros los que empecemos a generar nuestra propia realidad con esa energía tan maravillosa que hay y que hoy en día está ingresando a chorro y a chorro, que es o te fomenta lo más malo o lo más bueno, que es ese prana, el plasma o los neutrinos como lo conoce la ciencia. Muy bien. Como última pregunta, que se nos fue el tiempo, vamos a seguir hablando de este tema en una próxima entrevista. Perfecto. Porque me quedaron una cantidad de cosas por preguntarte. Muy bien. Pero la última sería, para que respondieras escuetamente, Sí. ¿qué diferencia existe entonces entre un talento natural y entonces un don espiritual? Para mí es lo mismo. Para mí es exactamente lo mismo. Es decir, un talento es algo que tú traes para aportártelo a ti mismo o a otras personas. Y un don es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que parece que un don es algo más divino y un talento algo más terrenal. Pero para mí es exactamente lo mismo. Don y talento es lo que traemos como esencia para materializarlo y densificarlo para ayudar a la madre tierra, que lo necesita mucho, y a nosotros mismos. Muy bien. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a ti. Y si podés, en 15 días te queremos tener nuevamente con nosotros. Seguro que sí, seguro. Quiero terminar diciéndoles una frase que siempre nos encantó. El santo es como el árbol del sándalo que le regala su exquisito perfume aún a aquel hombre que lo está talando. Hasta la semana que viene.